en los albores de un año que la historia recordaría como uno de los más gloriosos para la monarquía hispánica, se alzaban nubarrones de incertidumbre en los cielos de Europa y América. Era 1625, un tiempo en el que el imperio más vasto del mundo se encontraba al borde de un desafío que pondría a prueba su poderío y determinación. Desde las costas de Italia hasta las selvas de Brasil, las fuerzas del destino parecían conspirar para subyugar a la que aún era la potencia dominante. Pero en aquel año prodigioso, el curso de los acontecimientos tomaría un giro inesperado, transformando la amenaza en triunfo, la desesperación en gloria, y la resistencia en una epopeya que perduraría por generaciones. Este es el relato de un año milagroso, un año en el que España, bajo la guía de Felipe IV y de su valido, el conde duque de Olivares, demostró al mundo que aún podía desafiar a sus enemigos y salir victoriosa. En este vídeo veremos a modo de resumen algunos de los grandes éxitos obtenidos por la monarquía hispánica. El Socorro de Génova, un bastión en peligro. En el corazón de Europa, a orillas del Mediterráneo, la República de Génova se encontraba al borde de la ruina. Era marzo de 1625, y las poderosas fuerzas combinadas de Francia y Saboya, lideradas por Carlos Manuel I de Saboya y el duque de Guisa, habían puesto sus ojos en la próspera ciudad de Génova. Con un ejército de 25.000 hombres, los enemigos de España se dispusieron a asediar la ciudad, con la esperanza de arrebatarla de las manos de su aliada, la monarquía hispánica. Génova era un objetivo estratégico, un puerto vital que conectaba las rutas comerciales entre España y sus posesiones en Italia. Si caía, las consecuencias serían devastadoras, no solo para Génova, sino para el equilibrio de poder en Europa. La situación en la ciudad era crítica. Las murallas de Génova, aunque fuertes, no estaban diseñadas para soportar un asedio prolongado por un enemigo tan numeroso. La población, atrapada dentro de los muros, comenzaba a sentir el peso del hambre y la desesperación. Pero en Madrid, Felipe IV y su valido, el conde duque de Olivares, no tenían intención de permitir que sus enemigos se salieran con la suya. Se organizó rápidamente una expedición de socorro, encabezada por el marqués de Santa Cruz y Álvaro II de Bazán, hijo del invicto Álvaro de Bazán. Desde Nápoles zarpó una imponente flota española, compuesta por 50 galeras y otros navíos, con un contingente de 15.000 soldados a bordo. Era una fuerza formidable, diseñada para romper el cerco y liberar la ciudad. La flota surcó las agitadas aguas del Mediterráneo, enfrentándose a tormentas y patrullas enemigas, pero avanzando con determinación hacia su objetivo. El 28 de marzo, las fuerzas españolas llegaron a la vista de Génova. Sin perder tiempo, lanzaron un ataque coordinado contra los sitiadores. Los combates que siguieron fueron feroces. Los soldados españoles, luchando codo a codo con los defensores genoveses, arremetieron contra las líneas franco-saboyanas, que no estaban preparadas para enfrentar un contraataque tan vigoroso. Durante casi un mes, la batalla se mantuvo en un sangriento equilibrio, hasta que finalmente, el 24 de abril, las fuerzas franco-saboyanas, agotadas y diezmadas por las bajas, pues se estima que más de 7.000 hombres murieron en los combates, comenzaron a retirarse. Génova había sido liberada, y el socorro español había asegurado un bastión clave para la monarquía hispánica. La recuperación de Bahía. El imperio contraataca. Mientras en Europa se celebraba la victoria en Génova, otro teatro de guerra se desplegaba a miles de kilómetros de distancia, en las tierras cálidas y salvajes de Brasil. En 1624, la ciudad de Salvador de Bahía, una joya estratégica en la corona del Imperio portugués, que entonces formaba parte de la monarquía hispánica debido a la Unión Ibérica, había caído en manos de una audaz expedición holandesa. Con una fuerza de 3.000 hombres y 26 navíos, la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales había capturado la ciudad, amenazando con desestabilizar el dominio ibérico en Sudamérica. La noticia de la caída de Bahía resonó como un trueno en la corte de Madrid.
Felipe IV, consciente del peligro que representaba esta pérdida, no dudó en actuar. En marzo de 1625, una flota conjunta de España y Portugal, compuesta por 52 barcos y un ejército de 12.566 soldados, zarpó hacia Brasil bajo el mando del experimentado almirante Fadrique de Toledo y el general Manuel de Meneses. Esta expedición, una de las más grandes jamás enviadas al Nuevo Mundo, tenía un solo objetivo: recuperar Bahía y restaurar el dominio español en la región. La flota atravesó el Atlántico en un viaje lleno de dificultades, pero finalmente, en abril de 1625, las costas de Brasil aparecieron en el horizonte. Los holandeses, confiados tras meses de ocupación, fueron sorprendidos por la llegada de la formidable fuerza hispano-portuguesa. La batalla por Bahía comenzó de inmediato, con las tropas desembarcando en medio de un feroz intercambio de fuego. Los combates fueron intensos, pero la superioridad numérica y la determinación de los atacantes se impusieron. Tras semanas de lucha, el 1 de mayo, las fuerzas holandesas, acorraladas y superadas, se rindieron. La ciudad de Salvador de Bahía fue recuperada, y con ella, la estabilidad del imperio en Sudamérica. Más de 2.000 holandeses fueron capturados, mientras que las bajas entre las fuerzas hispano-portuguesas ascendieron a unos 800 hombres. La recuperación de Bahía fue no solo una victoria militar, sino una reafirmación del poder y la determinación de la monarquía hispánica para defender sus territorios en todo el mundo. El asedio de Breda, el orgullo de los tercios. El año 1625 estaba destinado a ser un año de asedios, y quizás ninguno fue más emblemático que el de Breda, en los Países Bajos. Esta ciudad, fortaleza clave en el corazón de los rebeldes neerlandeses, había sido objeto de una estrategia meticulosa por parte del general español Ambrosio Spínola. Desde agosto de 1624, Spínola, al mando de un ejército de 18.000 hombres, había rodeado Breda, comenzando uno de los asedios más famosos de la Guerra de los 80 años. Breda era una ciudad bien fortificada, y su guarnición, comandada por Justino de Nassau, estaba decidida a resistir. Sin embargo, Spínola, maestro en el arte del asedio, construyó una red de trincheras y fortificaciones que aisló completamente a la ciudad del exterior. Con el paso de los meses, el hambre y las enfermedades comenzaron a diezmar a los defensores, mientras que Spínola, con paciencia implacable, apretaba el cerco. La situación dentro de Breda se volvió desesperada. La falta de suministros y la presión constante de las tropas españolas llevaron a la guarnición al límite. Finalmente, tras 9 meses de resistencia, Justino de Nassau, comprendiendo que continuar la lucha solo significaría más sufrimiento inútil, decidió rendirse. El 5 de junio de 1625, la bandera blanca ondeó sobre los muros de Breda y la ciudad se entregó a las fuerzas de Spínola. El triunfo español en Breda fue total. Las fuerzas holandesas sufrieron más de 5.000 bajas, mientras que las pérdidas españolas ascendieron a unos 3.000 hombres. La rendición de Breda fue un golpe devastador para los rebeldes neerlandeses y una muestra del poder y la eficacia de los tercios españoles. Este episodio quedó inmortalizado en la célebre pintura de Diego Velázquez, La rendición de Breda, que capturó no solo la victoria militar, sino también la dignidad y el respeto con que Spínola trató a sus enemigos vencidos. La batalla de San Juan, la defensa del Caribe. En las cálidas aguas del Caribe, el puerto de San Juan, en la isla de Puerto Rico, se convirtió en el escenario de una de las más dramáticas batallas navales de 1625. Puerto Rico, con su estratégica ubicación en el corazón del Caribe, era una joya del Imperio Español, una escala vital en las rutas comerciales entre España y sus posesiones americanas. Pero esa misma ubicación la hacía un objetivo codiciado por los enemigos de España, particularmente los holandeses, que buscaban debilitar el control español sobre el Caribe y sus rutas comerciales. En septiembre de 1625,
una poderosa flota holandesa, compuesta por 17 navíos de guerra y alrededor de 2000 hombres, bajo el mando del almirante Boudewijn Hendricks, apareció frente a las costas de San Juan. La intención de los holandeses era clara: tomar la ciudad, saquearla y establecer una cabeza de puente desde la cual podrían atacar otras posesiones españolas en el Caribe. Los defensores españoles, comandados por el gobernador Juan de Haro, se prepararon para enfrentar a un enemigo que superaba en número y en poderío naval. El 24 de septiembre, los holandeses lanzaron su ataque. Tras un bombardeo inicial, las tropas holandesas desembarcaron y comenzaron a avanzar hacia el castillo San Felipe del Morro, la fortaleza que protegía la entrada al puerto. A pesar de la superioridad numérica de los atacantes, los defensores españoles, compuestos por unos 330 soldados regulares, milicianos locales y esclavos africanos armados, resistieron con tenacidad. Durante días, los combates se sucedieron con ferocidad, mientras los holandeses intentaban tomar la fortaleza y los españoles se defendían con todo lo que tenían. El punto culminante de la batalla llegó cuando los holandeses, frustrados por la resistencia española y enfrentándose a crecientes bajas, ya que se estima que perdieron unos 400 hombres, decidieron incendiar la ciudad de San Juan como represalia. Sin embargo, el fuego no pudo quebrar la determinación de los defensores, y el 2 de octubre, Hendricks, al darse cuenta de que la fortaleza era inexpugnable y temiendo la llegada de refuerzos españoles, ordenó la retirada. La batalla de San Juan terminó con una victoria estratégica para España, que no solo conservó la ciudad y la fortaleza, sino que demostró que su dominio en el Caribe aún era fuerte. La defensa de Cádiz, la resistencia en la madre patria. El Caribe no era el único escenario donde las armas españolas debían probar su valía en 1625. En la propia península ibérica, la ciudad de Cádiz, una de las principales puertas de entrada al Atlántico y vital para el comercio con América, se convirtió en el objetivo de una ambiciosa expedición inglesa. Desde hacía tiempo, Inglaterra, celosa del poderío español y deseosa de ampliar su propio imperio, había planeado un ataque a gran escala contra Cádiz, esperando infligir un golpe mortal al corazón del imperio. En octubre de 1625, una flota inglesa de 100 barcos y 12.000 hombres, comandada por Sir Edward Cecil, zarpó hacia las costas españolas. La operación, conocida como la Expedición a Cádiz, tenía como objetivo capturar la ciudad, destruir la flota española en el puerto y apoderarse de los tesoros que se encontraban en tránsito entre el Nuevo Mundo y Europa. Los ingleses confiaban en que la sorpresa y su superioridad numérica les garantizarían una rápida victoria. Pero España no estaba desprevenida. El conde duque de Olivares, consciente de la importancia estratégica de Cádiz, había reforzado las defensas de la ciudad y había puesto al mando a Fadrique de Toledo, un comandante experimentado que ya había demostrado su valía en la recuperación de Bahía. Cuando la flota inglesa llegó a las costas de Cádiz el 23 de octubre, encontró una ciudad preparada para resistir. El desembarco inicial de las tropas inglesas fue relativamente exitoso y lograron apoderarse de algunos puntos en la costa. Pero ante la falta de coordinación y las difíciles condiciones del terreno, comenzaron a pasar factura a las tropas inglesas. Mientras intentaban avanzar hacia la ciudad, se encontraron con una feroz resistencia por parte de las fuerzas españolas, que incluían tanto a soldados regulares como a milicianos locales. Los defensores, inspirados por la presencia de Toledo, repelieron ataque tras ataque. A medida que los días pasaban, la situación para los ingleses se volvía cada vez más desesperada. La resistencia española, combinada con la falta de suministros y las enfermedades que comenzaban a afectar a las tropas, llevó a que el asalto inglés perdiera impulso. El 30 de octubre, Cecil, reconociendo que la expedición estaba condenada al fracaso, ordenó la retirada. Los ingleses abandonaron la costa española habiendo sufrido más de 1000 bajas y sin haber logrado ninguno de sus objetivos principales.
La batalla de San Juan y la defensa de Cádiz marcaron los últimos grandes enfrentamientos de un año que ya había sido testigo de algunas de las victorias más notables en la historia de la monarquía hispánica. La capacidad de España para defender su imperio en múltiples frentes, desde las lejanas tierras del Caribe hasta las propias puertas de Europa, dejó en claro que, a pesar de los desafíos internos y externos, seguía siendo una potencia temible. Cada victoria reforzaba no solo la posición estratégica de la monarquía hispánica, sino también su prestigio ante los ojos de un mundo que observaba con asombro cómo, una vez más, el león español se alzaba con la victoria.